tardes. Vamos a iniciar la sesión de hoy sobre el tema vigencia del marxismo en el siglo XXI, son dos conferencias que se han organizado con el colectivo de economía de la Universidad Nacional. Entonces la academia ha querido responder a la iniciativa del colectivo y ha organizado dos conferencias. Quería informarles también que estamos organizando también otras dos conferencias ya por iniciativa de la academia sobre un análisis del acuerdo de paz. O sea, los 5 puntos del acuerdo analizados por especialistas en el tema vinculados a la academia. Les haremos conocer oportunamente el programa. Entonces el tema de hoy es vigencia del marxismo en el siglo XXI, que va a ser desarrollado por la académica Consuelo Ahumada, y vamos a tener un comentario del presidente de la academia, el doctor Silva Colmenares. Entonces tiene la palabra Consuelo. Buenas noches. Quiero empezar agradecer a la academia y al colectivo de estudiantes de la Universidad Nacional por esta iniciativa. También este colectivo tiene otra iniciativa que es hacer un evento en la Universidad Nacional en comienzos de octubre en conmemoración de los 150 años del Capital, de la publicación del Capital. Y también hay otro evento en el cual va a participar la academia, que es un evento en la Universidad de Nariño y otras universidades, con participación de otras universidades de Pasto. Esto es también a comienzos de octubre. Ellos ya vienen trabajando sobre el tema de los 150 años de Capital desde hace por lo menos un poco más de un año. Y me parece una iniciativa importante. Hay otras iniciativas en otros lados, pero estas están como muy, digamos, muy claras en el tema del aniversario del Capital. Pero pienso que hay que aprovechar por dos aniversarios. Uno es los 150 años del Capital, de publicación del Capital, y el otro es el primer centenario de la Revolución Bolchevique, que es precisamente el año entrante, y por eso creo que viene bastante bien. Yo también quiero empezar por señalar que las dos ponencias que he presentado aquí en la academia han tenido que ver con el análisis de Marx. Cuando entré a ser miembro correspondiente, presenté un trabajo sobre la ley de plusvalía, la tendencia decreciente de la cuota de ganancia de Marx en el periodo neoliberal, y la segunda, cuando entré a ser miembro de número, me centré más en el análisis del gasto militar, a partir del complejo industrial militar, y el déficit fiscal como causantes, el enorme déficit fiscal de Estados Unidos como causantes importantes de la crisis. Entonces, para mí este es un tema que realmente me interesa mucho. Es un tema que, bueno, empezamos por un par de consideraciones. La arremetida neoliberal de los años 80 y 90 empezó a argumentar que el Estado no servía, que el modelo estatista era un fracaso, que por eso se había derrumbado el bloque soviético y que lo único que quedaba era el capitalismo puro, y que da paso pues a la aplicación del neoliberalismo. También insistía mucho en que Marx estaba mandado a recoger, eso se decía a comienzos de los años 90, la misma argumentación del fin de la historia
malinterpretando a Hegel por Fukuyama, insistía muchísimo en eso. Marx ya no tiene nada que hacer, dediquemos a la competencia, a los negocios, al capital y demás. Ya después, cuando empieza la crisis de este modelo, finales de los años 90, y la crisis más reciente, como que resurge en el sector, los sectores políticos, las luchas sociales, políticos y demás, pero también la academia empieza a interesarse nuevamente por este tema, mostrando de alguna manera cómo Marx pues sigue con mucha fuerza. Cuando uno mira también el tema más importante en este momento en Colombia, el tema del plebiscito que va a ocurrir el 2 de octubre frente a las negociaciones de paz con las FARC. También frente a este tema, o frente al tema del conflicto armado, normalmente se argumenta, bueno, ¿no?, fracaso del marxismo, porque se supone que las FARC son las representantes del marxismo. Por supuesto que esto no es así, es decir, ni en el derrumbe de la Unión Soviética, ni en la práctica de más de 50 años de las FARC, ninguno de esos dos eventos y procesos puede tomarse como representación de lo que plantea Marx. Al contrario, más bien lo que hay es una mala interpretación de lo que plantea Marx en el siglo XIX, y una interpretación mecanicista de muchos de los conceptos y de los planteamientos que hace. En el caso de la Unión Soviética, por supuesto, también el tema del cambio en el poder, del paso, de la restauración de la burguesía en la Unión Soviética desde finales de los años 50, que es lo que lleva nuevamente a que compita fuertemente con Estados Unidos, sobre todo en el plano militar. Entonces, como les decía, el marxismo no tiene nada que ver con esas prácticas, ni esos sectores representan para nada, digamos, el pensamiento marxista o la concreción del pensamiento marxista. Sin embargo, pues los sectores de derecha y los sectores que no conocen muy bien esto, por conveniencia o por pereza intelectual, insisten en mostrarlo fácilmente y tratar de mostrar que esto ha fracasado, que el marxismo ha fracasado y está superado, pero creo que estoy convencida que está más vivo que nunca, y eso es lo que voy a tratar de hacer en esta charla. Para hablar de Marx, pues necesitaríamos mucho tiempo de todos sus aspectos. Aquí no me voy a referir, digamos, a los aspectos políticos, al tema que tiene que ver con lo que plantea sobre el partido, el Frente Amplio y todos sus planteamientos en torno a la conquista del Estado y demás. Me voy a referir a dos temas que están muy relacionados, aunque pues los separamos para poder desarrollarlos. El tema del método, la dialéctica, ¿sí?, el materialismo dialéctico en primer lugar, y en segundo lugar su análisis económico, fundamentalmente a partir del capital, pero también refiriéndome a otros puntos. Entonces, vamos a hablar del método dialéctico, vamos a mirar el análisis del capitalismo y el imperialismo, por lo menos algunos elementos que se plantean dentro del Marx y la tradición marxista, y para terminar con la vigencia del marxismo en el siglo XXI, a partir de un breve recuento de la situación económica internacional, la crisis económica internacional, y también del tema que tiene que ver con el terrorismo, el fundamentalismo islámico. Bueno, seguimos. Para hablar del método de Marx, y esto pues lo voy a hacer de manera un poco esquemático, porque realmente pues no hay tiempo de más. Cuando hablamos de Marx, tenemos que remontarnos a los filósofos griegos, y uno muy importante, que es Heráclito de Éfeso, ¿sí? La ciudad de Éfeso, Heráclito es considerado el padre de la dialéctica, y él plantea claramente que la contradicción es la base del movimiento, el desarrollo, sobre todo el desarrollo en la naturaleza, pero en ese mismo sentido se desarrolla la filosofía presocrática, sobre todo en Asia Menor, en el territorio que hoy es Turquía.
Mileto, y otros filósofos que empiezan a plantear recurrir a la naturaleza para explicar de manera intuitiva, como dice Marx después, el desarrollo de la naturaleza. Toman elementos de la naturaleza y para ellos no es ajena a la contradicción, o sea, la contradicción es fundamental en esos procesos. De hecho, Marx escribe su tesis doctoral de filosofía sobre el tema y esa tesis se titula Diferencias de la filosofía y la naturaleza de Demócrito y Epicuro. Por el otro lado, también dentro de la filosofía griega encontramos a Parménides, a quien se le atribuye el origen de la metafísica, y a toda esta tradición representada por Sócrates, Platón, Aristóteles, con muchas diferencias entre sí, con muchos aportes importantes, pero con una tendencia que es muy clara, que es, a diferencia de lo que plantean los presocráticos y Heráclito, lo que buscan estos filósofos es la búsqueda de la unidad en la diversidad. Es decir, es el paso al pensamiento abstracto, metafísico, aunque Platón, a través de los diálogos en donde recoge las enseñanzas de Sócrates, insiste mucho en el diálogo como factor de contradicción, la contradicción de las ideas, la contradicción de los conceptos es lo que nos debe llevar al conocimiento. Sin embargo, si uno revisa, digamos, a partir de ahí, en el medioevo, se impone y se afianza una visión aristotélico-tomista que es adaptada a la religión católica y al poder de la religión de la Iglesia católica. Es una concepción que se impone como concepción general del mundo y se basa en la idea de la inmutabilidad absoluta de la naturaleza. Según esta idea, la naturaleza, independientemente de la forma en que hubiese surgido, permanecía siempre inmutable mientras existiera. O sea, es una tradición filosófica que deja de lado, o por lo menos minimiza toda esa tradición de contradicción, cambio, lucha, oposición presente desde los griegos, y digamos, afianza mucho más el pensamiento que está mucho más ligado a las ideas y a la doctrina de la Iglesia católica. ¿Seguimos? No. Antecitos. Ah, no, ahí está bien. Entonces, así encontramos que, bueno, el desarrollo de la filosofía moderna, la filosofía de la razón, la filosofía que rescata al sujeto como ser pensante, como centro del mundo, pero también el que rescata la ciencia y que tiene su desarrollo importante a partir de la Revolución Francesa, con los filósofos franceses, y por supuesto en Alemania, con la filosofía alemana en sus distintas modalidades, y ahí es cuando aparece Hegel como el que encarna todos esos desarrollos importantes de la filosofía moderna y aplica lo que se llama el desarrollo de o genera, digamos, ese desarrollo de la dialéctica histórica, sobre todo en un libro que tiene muchísima influencia en la filosofía, en distintos filósofos, que es la fenomenología del espíritu, que aparece en el año 1807. 1807 es un año muy importante en Europa, ¿sí? Es el año posterior, creo, a la derrota de Napoleón por las fuerzas feudales, por el imperio, por la Gran Alianza, ¿sí? Y es también la época en que en Francia empieza a consolidarse la base de la restauración monárquica y todo esto. Y Hegel, que es un admirador de la Revolución Francesa, aspira a que digamos que el capitalismo y el Estado, digamos, secular se afiancen en Alemania, que no ha logrado ni siquiera consolidar la unidad nacional. Alemania, en torno a Prusia, digamos, Alemania es un conjunto de reinos en donde el más desarrollado es Prusia, pero Alemania no ha logrado consolidar la unidad nacional, sino solamente lo logrará a finales del siglo XIX. Entonces, Hegel en este libro y en otros, pero más en la fenomenología del espíritu, recorre toda una tradición de análisis histórico, integra la filosofía con otros procesos,
el desarrollo de la razón lo ve ligado pues, a partir de los griegos y todo lo demás, y lo más importante, rescata la dialéctica y plantea que la historia es la realización del espíritu absoluto. Para Hegel, cada etapa de la historia se caracteriza por una idea predominante que constituye la tesis, esto es digamos el desarrollo del método dialéctico. Mediante la elaboración de esa idea, la tesis genera sus propias contradicciones, lo que produce una idea contraria, la antítesis, y de la confrontación entre tesis y antítesis surge la síntesis, y esto es lo que genera el proceso de desarrollo en el plano fundamentalmente de las ideas, del espíritu, de la cultura, que es en el cual se centra Hegel. La síntesis, y esto es muy importante, no es una combinación de los dos primeros, sino es un fenómeno completamente nuevo del pensamiento. La síntesis se convierte nuevamente en tesis y así se produce el desarrollo. Para Hegel, este movimiento es eterno, lleva al perfeccionamiento del espíritu, cuya culminación es el Estado moderno, el Estado prusiano, ¿sí? El Estado que va a culminar, digamos, con la conformación del Imperio Alemán, ya a finales del siglo XIX, con Bismarck, ¿sí? Y es, para él, digamos, era su máxima aspiración, pero también es la consolidación de ese proceso histórico dialéctico. ¿Qué hace Marx frente a eso? Seguimos. Marx plantea la necesidad, Marx y Engels, pero Marx dice claramente, bueno, el tema de la dialéctica de Hegel es su aspecto, el método de Hegel es su aspecto más revolucionario, ¿sí? Su sistema es conservador, ¿sí? Todo ese sistema enorme que crea a partir de la historia, la cultura, las interpretaciones de las distintas sociedades y todo lo demás, pero si se es consecuente con su método, esa parte es supremamente revolucionaria y por eso plantea la necesidad de invertir la dialéctica y aplicarla, pero no a las ideas en primer plano, sino al desarrollo material de la sociedad, a la economía y a la sociedad. Y mientras tanto Engels, que es pues, digamos, el socio permanente de Marx, hace por su cuenta una serie de investigaciones que le aportan muchísimo al desarrollo, digamos, de la dialéctica y del marxismo en sí mismo, pero sobre todo basado en desarrollo de las ciencias naturales, como decía, en dos libros, La dialéctica de la naturaleza, que aparece entre los 75 y el 76, y el Anti-Düring en el 78. En ambos plantea la importancia de mirar la naturaleza, de mirar el desarrollo de la naturaleza, el desarrollo histórico de la naturaleza, los procesos de desarrollo de la naturaleza y por supuesto de la sociedad, y encontrar las leyes de ese desarrollo a partir del método desarrollado pues desde Heráclito, pero consolidado y convertido ya en mucho más elaborado por Hegel. Entonces, dice Engels, la dialéctica es la ciencia de las leyes generales del movimiento y del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, es decir, son los tres campos, y habla de tres leyes, la ley de unidad y lucha de contrarios. Segundo, la ley de la negación de la negación, como, bueno, aquí se apoya también en un planteamiento del filósofo holandés Spinoza, que utilizaba el término, decía, determinar es negar, una forma de entrar a determinar los procesos, las cosas es negarlas. Delimitar también significa superar, es decir, los procesos se dan en la medida en que la negación de la negación implica la superación del pasado y el tránsito hacia nuevas etapas. Bueno, y lo tercero, la ley de la transformación de la cantidad en cualidad. En esto se apoya, por supuesto, también en las ciencias naturales, la química, la biología y demás. Él, de hecho, estudia
los procesos más desarrollados del siglo XIX en las ciencias naturales, en la física, el proceso de la ley de la conservación y transformación de la materia y la energía, y le parece que este modelo del desarrollo de la naturaleza es fundamental para entender el método dialéctico. Estas leyes operan de manera simultánea y son aplicables, por supuesto, al análisis del desarrollo de la sociedad. Es decir, la sociedad y los procesos históricos, la economía, no siguen un curso lineal. La visión de la lógica de Aristóteles de causa, efecto, es revaluada, ¿sí? Ya revaluada por el marxismo, hoy en día revaluada por distintas tendencias. Es decir, no toda causa produce un efecto, ni todo efecto tiene una causa, sino hay una situación determinada por una mayor complejidad, y esta es una, digamos, concepción estructural de los procesos, tanto en la naturaleza como en la sociedad. En el campo de la historia, el análisis desarrollado por el marxismo es parte de esa tensión histórica que se da entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción como elemento clave. Las fuerzas productivas desbordan las relaciones de producción en determinado momento, ¿sí? Y generan ese cambio revolucionario que se necesita para pasar a una etapa, a un modo de producción distinto, a una sociedad distinta. ¿Sí? Entonces, esa es la mejor expresión, esa contradicción, la forma como se resuelve es la mejor expresión de cómo se desarrolla, cómo se aplica el método dialéctico al análisis y a los procesos de desarrollo de la sociedad. Bueno, pero no puedo dejar de destacar también a Mao Zedong, el dirigente de la segunda revolución importante del siglo XX, la primera la bolchevique, la segunda la Revolución China. Mao Zedong, en un libro, una de las 5 tesis se llama Sobre la contradicción, publicada en 1937. 1937 es el año de la ocupación japonesa a China. Difunde este texto que, digamos, tiene un lenguaje muy sencillo, que llega su intención no es académica, sino de difundirlo ampliamente, pero al mismo tiempo tiene una gran complejidad y una gran profundidad en la medida en que se aplica al proceso social que vive en ese momento China, el proceso social y político que vive en ese momento China. Tiene que ver con lo que es la contradicción. De hecho, en 1937, Mao ya ha planteado la necesidad de aliarse con el enemigo, que es Chiang Kai-shek, dirigente, el aliado gringo, que han puesto de Estados Unidos ahí para consolidar su influencia en la zona, para detener o para derrotar la invasión japonesa. Entonces Mao dice, hay un enemigo principal que es el imperio japonés, contra ese es contra el que hay que luchar. Nos aliamos con los enemigos, digamos, con los enemigos de clase, con Chiang Kai-shek y con los sectores antirrevolucionarios para derrotar al enemigo principal porque el país está ocupado. ¿Qué dice Mao? Mao dice, la contradicción es universal, está presente en todos los procesos en un doble sentido, es decir, en todos los procesos, pero también en cada proceso del comienzo hasta su fin. Cada contradicción tiene una particularidad, o sea, no es lo mismo un proceso en Cuba en 1959, que es la Revolución Cubana, que un proceso en Colombia años después o en cualquier otro país de América Latina. Los procesos son distintos, las condiciones son distintas, los actores son distintos, la situación internacional es distinta. Es decir, cada contradicción hay que mirarla en sus determinaciones específicas y eso es un factor determinante también del tema de la dialéctica. Hay una contradicción principal y un aspecto principal de la contradicción. Cada contradicción, hay 2 elementos, en cada momento hay uno que tiene más fuerza que el otro y eso hay que identificarlo, no solamente en el análisis social, sino en el análisis político y en el análisis de la estrategia y la lucha. Estos aspectos se identifican y luchan al mismo tiempo entre sí. Y destaca el papel del antagonismo. Contradicciones antagónicas solamente se pueden resolver a la fuerza, rompiendo, digamos, de manera drástica. Las contradicciones que no son antagónicas se resuelven de manera distinta. ¿Seguimos, por favor? Bueno,
la segunda parte tiene que ver entonces, como les decía, con el tema de la economía política inglesa a partir de los textos de Marx. Lenin escribe digamos, un folleto que se llama Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. Él dice, el marxismo surge, la filosofía alemana, bueno, ya mencionamos los aspectos más importantes, el tema de la dialéctica, la economía política inglesa, que es esta, se desarrolla entre el siglo XVIII y el siglo XIX en el país capitalista por excelencia, y el socialismo utópico francés. Bueno, en cuanto a la economía política, Smith, David Ricardo y John Locke, pues representan el interés del siglo XVIII y del siglo XIX de Inglaterra como potencia industrial y comercial. Marx siente, digamos, mucho respeto y admiración por estos economistas ingleses, dice que por primera vez ponen, digamos, la economía en el plano de la realidad y demás, y sobre todo reconoce un aporte muy importante que él también lo utiliza, aunque le da otra forma, que es la ley del valor. El valor de una mercancía depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla, es como la medida de, digamos, de la ley del valor del trabajo, ¿sí? Entonces, el trabajo es determinante en eso. Esto va a ser revaluado después por finales del siglo XIX, por la economía neoclásica, que empieza a plantear que ya el valor depende más bien desde la utilidad marginal. El valor de una mercancía depende de quién lo quiere comprar y quién no lo quiere comprar, confundiendo, por supuesto, valor con precio, que es una cuestión que los ingleses tenían muy claro. Y hay que decir que Marx tenía una valoración muy positiva sobre el capitalismo y el papel de la burguesía en la historia. Y esto se expresa muy claramente en el Manifiesto Comunista, un texto que se escribe por pedido de la Liga de los Comunistas en Europa en 1848, pero que tiene también, digamos, las bases de toda esta concepción histórica, la visión del materialismo histórico de Marx. La burguesía cumplió su papel, un papel supremamente importante, revolucionario, pero también llega un momento en que deja de cumplir ese papel histórico revolucionario y pasa a desempeñar ese papel de, digamos, de obstaculizar el desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, depende del momento, depende de las condiciones en que se miren. Y por supuesto aquí enuncia toda esta visión sobre la concepción de la historia, de la sociedad, toda la historia de la humanidad hasta ahora es la historia de la lucha de clases. La confrontación entre clases es el motor del cambio histórico, el motor de la historia. ¿Seguimos? Hay un texto que es muy importante de Marx, es muy cortico, muy denso, pero digamos muy útil también, que tiene que ver con, que es el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política. Ya expresaba que Marx sentía admiración por estos economistas ingleses que se habían enfrentado digamos, en la época del libre, se habían enfrentado, no, representaban esta época del surgimiento de la potencia industrial de Inglaterra y su poder digamos, frente al mundo feudal, el poder del capitalismo en surgimiento frente al mundo feudal. Pero en este texto él explica de manera detallada las críticas principales, porque su concepción es distinta. Él dice, el punto de partida de todo análisis económico, de economía política, es la producción de individuos socialmente determinada. El término de producción no se puede analizar en abstracto, sino está socialmente determinada. Por eso no podemos hablar de un contrato social, ¿sí? La filosofía francesa y sobre todo la francesa, la alemana también, insistían mucho en el tema del contrato social, a partir de Rousseau, pero no solo de Hobbes, el tema de qué es el contrato social. Un contrato que se supone que se hace entre sujetos que son por naturaleza independientes. Marx empieza cuestionando eso y dice, no, es que no, las sociedades, el hombre en el sentido más literal es un son politikon, es el término en griego, animal político. ¿Sí? Y eso implica que es un ser social,
lo político como lo social. Era el individuo entre los la persona entre los griegos que iba al ágora a participar de la vida social, ¿sí? Solamente puede individualizarse en una determinada sociedad. No podemos partir de un individuo abstracto. Partimos de un individuo que está en una determinada sociedad, en una determinada época, con unas determinadas, en un determinado modo de producción, con unas determinadas contradicciones, en un país determinado, en una región determinada, y ahí se determina ese individuo como tal, esa persona como tal. La producción hace referencia siempre a producción en un estadio determinado del desarrollo social, no puede ser en abstracto. Los economistas, a partir de estos economistas clásicos, intentan demostrar la eternidad y la armonía de las condiciones sociales existentes. Se definen los conceptos en abstracto: producción, distribución, cambio, consumo. Se pretende presentar como regida por leyes eternas de la naturaleza, independientemente de la historia. Las relaciones burguesas como leyes inmutables de la sociedad. Y esto es mucho más, digamos, tiene mucha más vigencia en este momento de dictadura neoliberal, ¿no? De que cualquier cuestión que se haga en contra de determinados dictámenes, del ajuste fiscal, de mantener reservas internacionales, el modelo que aparece como modelo único, se considera pues inaceptable, no solamente desde el punto de vista económico, sino fuera de cualquier consideración. Bueno, también insiste mucho, aquí insiste mucho Marx en la relación dialéctica entre producción, distribución, cambio y consumo, un proceso social, histórico. La producción es inmediatamente consumo, ¿sí? El consumo subjetivo y objetivo, consumo de capacidades y de medios de producción, de materia prima. No van en orden, producción, distribución, no, se está produciendo y se está consumiendo. Para producir hay que consumir, ¿sí? Y es, digamos, una relación, el consumo también es de manera inmediata producción, ¿sí? Se consume alimentos para producir. ¿Sí? O sea, el consumo, producción, se consumen materias primas para producir un producto y se produce el producto para consumir. Hay una interrelación permanente entre esta relación. La relación producción-consumo, cada uno es inmediatamente su opuesto, se necesitan mutuamente, hay una identidad inmediata entre ellos. La distribución no depende de un proceso técnico, nos lo va a decir Marx también, sino depende de la distribución de los medios de producción, distribución de los miembros de la sociedad en las distintas ramas de la producción. La distribución no es un problema de cuánto se vende, aunque pues obviamente hay que medirlo también en términos técnicos, pero tiene que ver con capacidad de compra, tiene que ver con situación de los individuos en la sociedad, tiene que ver con empleo, tiene que ver con muchas otras cosas. Todo esto que se les olvida a nuestros economistas neoliberales cuando plantean cuestiones como, por decir algo, la reforma tributaria, ¿no? Es decir, sociedades en abstracto llenas de individuos que se supone que reaccionan de la misma manera. Y esto que es muy importante, toda forma de producción engendra sus propias instituciones. Hay una relación dialéctica entre la estructura de la sociedad, la economía, y la superestructura, ¿sí? Que tiene que ver con las formas jurídicas, el Estado, la cultura y todo lo demás. Pero es una relación dialéctica, no una relación mecánica. Normalmente cuando se quiere atacar a Marx, pues se puede atacar porque, pues no sé, asumir que está planteando las bases de una transformación social y demás de la sociedad, puede ser cuestionable para muchos por sus intereses y todo lo demás. Pero también hay mucho facilismo, mucha ignorancia, mucho análisis rápido. Y aquí surge todo este concepto de que Marx es absolutamente economicista, ¿sí? Marx no plantea que la economía determine absolutamente todos los procesos de la sociedad. Dice, es lo más importante, el punto de partida, pero la superestructura también influye de manera notoria. Si no, no podría haber una
una revolución, un cambio social, ¿sí? Por supuesto, uno mira la Revolución Francesa y mirándolo así, de manera muy rápida, claro, es la base económica es el desarrollo del capitalismo, ¿sí? Pero hay unas ideas representadas por lo que se llaman estos pensadores pioneros de la Ilustración y todo lo demás, que van tomando fuerza entre la gente, que se convierten en fuerza material para la transformación de la sociedad. O sea, el tema de transformar del desarrollo de los procesos y la transformación social son procesos mucho más complicados de lo que por lo general se quieren mostrar o mostrar de manera caricaturesca. Bueno, un tema clave en Marx frente a los economistas clásicos es el tema del análisis de la plusvalía absoluta y relativa. Después de partir, digamos, de aceptar el tema de la teoría del valor, Marx dice la plusvalía es el mayor valor que adquiere una mercancía en el proceso de producción capitalista. Términos más simples, el tiempo de trabajo excedente del obrero después de producir el valor de su fuerza de trabajo. O sea, el obrero produce su fuerza de trabajo, el tiempo excedente es lo que se llama la plusvalía. La cuota de plusvalía es, por lo tanto, la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital o el obrero por el capitalista, lo dice en el tomo 1 de El Capital. Y esta puede ser absoluta o relativa. Absoluta responde al alargamiento de la jornada de trabajo, trabajar más y ganando lo mismo, ¿no? Ganando lo mismo o reduciendo costos laborales, horas extras y todo lo demás. Y relativa, que se da con la reducción del tiempo de trabajo necesario para producir el salario. ¿Cómo se reduce el tiempo necesario? Pues incorporando la tecnología, incrementando la productividad, pero no se reduce la jornada laboral. Este también es un tema de discusión con quienes, también mirando los procesos de una manera unilateral, dicen el neoliberalismo ha traído un desarrollo sin precedentes o el capitalismo ha traído un desarrollo sin precedentes en el desarrollo científico en cuanto a la ciencia y la tecnología y demás, ¿sí? Y mejores condiciones para la población en general. No, esto tiene todos estos elementos sobre, digamos, esa gran producción se da sobre la base de formas cada vez más primitivas de trabajo, el trabajo de la maquila, el trabajo de las zonas económicas especiales, que es donde se producen buena parte de estos trabajos, con trabajo de estos productos, con trabajo de mujeres y niños cada vez peor pagos y todo lo demás, sobre la base de incrementar las ganancias del capital. ¿Seguimos? Bueno, Marx se pregunta en El Capital, ¿cuál es el límite de la jornada de trabajo? Y dice, pues el límite mínimo es la parte del día que el obrero tiene forzosamente que trabajar para obtener su salario. Menos de eso, imposible, ¿sí? Pero por supuesto que ese límite, pero el límite máximo está determinado por dos factores, dice él. El primero, la limitación física de la fuerza de trabajo. Si hay un momento en que el trabajador tiene que descansar porque cae extenuado en el comienzos de la revolución industrial y por supuesto en el siglo XXI en estas zonas económicas especiales y demás. Y él habla de unos ciertos límites morales que no son muy concretos, ¿no? Unas ciertas fronteras de carácter moral, es decir, se trata entonces de límites físicos y sociales que dentro del capitalismo tienen un carácter muy elástico y dejan el más amplio margen, es decir, cuando se derrumbe la persona, ¿sí? Y cuando pues el dueño tenga alguna consideración moral, que eso nunca pasa, esto lo expresa en El Capital para hablar del capitalismo en la época de la Revolución Industrial. Seguimos. En cuanto al salario, el salario siempre supone la entrega por parte del obrero de una cierta cantidad de trabajo no retribuido. Por eso no hay salario justo, dice Marx. Los sindicatos pueden pelear por un mejor sindicato, los trabajadores pueden, por un mejor salario y todo lo demás, mejores prestaciones y todo lo demás, pero todo se da sobre la base de que una parte corresponde a la plusvalía, después de deducir los salarios, deducir los costos, es la ganancia del capitalismo. Y además el capitalismo puede mantener salarios bajos gracias a lo que se llama el ejército industrial de reserva,
¿sí? David Ricardo ya hablaba de la redundant population, la población excesiva, la población que sobra, que es fundamental para mantener el funcionamiento del capitalismo. Bueno, y está en la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, que aquí apenas la vamos a reducir. Como les decía, cuando yo presenté mi trabajo me centré en el análisis de esta ley para mostrar que en la época neoliberal había una tendencia muy clara a alargar la jornada laboral por encima de la intensificación de la productividad por la vía de desarrollo tecnológico, ¿sí? Bueno, ¿en qué consiste esta ley? Para Marx es la ley clave para entender el funcionamiento del capitalismo y también las crisis del capitalismo. Él habla de la composición orgánica del capital, él dice que es la relación entre capital constante y capital variable. Capital constante es el que son las materias primas, los medios de producción, las máquinas que no cambian su valor en el proceso, no se valorizan más, aquí no cuenta el valor sentimental ni nada de eso. No se valorizan, se desgastan y hay que cambiarlas, y más en una época de desarrollo tecnológico como el actual. Y el otro es el capital variable, que es la fuerza de trabajo, que a diferencia de las otras mercancías, dice Marx, es una fuerza que genera más valor del que representa en sí mismo, esa es la plusvalía. Por la tendencia a introducir máquinas y desarrollo tecnológico, se incrementa el capital constante con respecto al variable. Es una tendencia contradictoria al desarrollo del capitalismo, y eso hace que se presente lo que se llama una tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Ahora, la cuota de ganancia es una abstracción, no es que no mira sector por sector, pero en términos generales tiende a reducirse la cuota de ganancia en la medida en que se introduce más capital constante, más tecnología y todo lo demás. Pero es apenas una tendencia, porque siempre encuentra, le dice Marx, ¿cómo contrarrestar esto? Entonces, si uno mira esto, podemos ver la vigencia plena del análisis que hace Marx, y sobre todo para la época de intensificación de todas estas contradicciones del capitalismo, que es la época neoliberal. Primero, el aumento del grado de explotación del trabajo, ¿sí? Reducción de garantías laborales, reducción de salarios, segundo punto, contratación en condiciones cada vez más ventajosas para el empleador, a término fijo, frente a término indefinido. El segundo es la reducción del salario, el tercero es el abaratamiento de los elementos del capital constante. Reducir las máquinas es difícil, digamos, reducir el precio de la investigación científica y tecnológica es difícil, porque el que se quede atrás queda rezagado. Pero lo que sí se puede hacer muy claramente, bueno, se utilizan recursos, se utilizan, por ejemplo, la ley de patentes es una cuestión supremamente útil. La patente le da a una empresa la posibilidad de utilizar un producto por mucho tiempo, así no sea el mejor, y frenar en términos reales la investigación en ese sector. Esto es especialmente grave en el campo de los medicamentos, ¿sí? La OMS consagró 20 años de protección a los medicamentos, desestimulan la investigación para abaratar costos, para resolver los problemas de salud de la población y todo lo demás, como una manera de abaratar los elementos del capital constante. Pero otro muy importante, el acceso a los recursos naturales y materias primas, acceso al petróleo, acceso a los minerales, ¿sí? Y los países que más tienen estos recursos son los países del sur, países africanos, países de América Latina. Entonces esto se vuelve supremamente importante. La superpoblación relativa, esto es una constante de todos estos procesos, y el comercio exterior, los acuerdos comerciales. Bueno, de hecho Marx dice, en los países atrasados hay menos composición orgánica de capital, o sea, hay mano de obra más barata, entonces se pueden desplazar operaciones. De hecho eso ha venido pasando en los últimos 20 años, mandar operaciones a todos lados, ¿sí? A los países donde la mano de obra es más barata. China ha participado en eso abiertamente, Vietnam, múltiples países de América Latina, los países africanos, y eso es una parte, se reducen costos laborales, pero también a partir de los TLCs,
con Estados Unidos, con Europa, se consiguen condiciones mucho más favorables para tener acceso a estos productos y para vender sus productos. ¿Seguimos? Bueno, ¿qué nos dice Marx también en El Capital? Dice, en un libro que se llama Salario, Precio y Ganancia, dice, el hombre que no dispone, hablando un poco de la explotación capitalista, el hombre que no dispone de ningún tiempo libre, cuya vida, prescindiendo de las interrupciones puramente físicas del sueño, las comidas, etcétera, está toda ella absorbida por su trabajo para el capitalista, es menos todavía que una bestia de carga, físicamente destrozado y espiritualmente embrutecido, es una simple máquina para producir riqueza ajena. ¿Sí? Cualquier consideración, cualquier relación con las condiciones de trabajo en los grandes, sobre todo en estos grandes centros de producción fabril en distintas partes del mundo, pues no es muy diferente, ¿no? Se alimentan y duermen solamente para tomar fuerzas para seguir trabajando, muchas veces viven en las mismas fábricas, con salarios absolutamente reducidos y generando unas ganancias enormes para las grandes fábricas. En el derrumbe de la fábrica de Bangladesh hace 2 años, murieron 1.100 trabajadores, la gran mayoría mujeres, que estaban en unas condiciones de trabajo realmente lamentables y ganaban entre 30 y 40 dólares mensuales aproximadamente. Todos trabajaban para Zara, para Mango, sobre todo empresas de estas muy conocidas, en este caso españolas. Seguimos. Bueno, Marx también se refiere al trabajo de la mujer y los niños. También mostrando la actualidad digamos, del marxismo, del capitalismo en su forma neoliberal en estos tiempos, ¿no? Los trabajos, dice Marx, los trabajos forzados al servicio del capitalista vinieron a invadir y a usurpar no solo el lugar reservado a los juegos infantiles, sino también el puesto del trabajo libre dentro de la esfera doméstica y a romper con las barreras morales, invadiendo las órbitas reservadas incluso al mismo hogar. Esto lo plantea Marx en el tomo 1 del Capital, pero Engels en un libro que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra también documenta muchísimo este tipo de trabajo. Y esta parte quería finalizarla con una cita de un libro de Marshall Berman, un marxista gringo que murió hace realmente poco, como 2 años, que escribe un libro que es muy interesante que se llama La gente en el capital. Y un capítulo que se llama La gente en el capital, un libro que se llama Aventuras en el marxismo. Él dice algo que es, digamos, muy importante, ¿no? Cuando Marx escribe El Capital, también es un ejemplo, y El Capital es un ejemplo de cómo hacer el análisis documentado académico. Cita profusamente a los inspectores laborales y a los inspectores y a los médicos y les pregunta para explicar, por ejemplo, cómo los niños se deforman trabajando en una fábrica desde los 5 años, consulta a los médicos, se introduce, es decir, documenta muy bien lo que dice. Esto es bastante, digamos, bastante agradable, bastante fácil de leer, tiene crónica y todo lo demás. Pero nos dice Marshall Berman, muchos de las voces del Capital pertenecen a trabajadores industriales y agrícolas, algunos de apenas 10 años de edad, que se atreven a pararse ante las comisiones de la fábrica, frecuentemente asumiendo un alto riesgo personal para hacer relatos sobre su trabajo y sus vidas. La mayor parte de estos obreros no se expresan en el lenguaje de la militancia o siquiera de la indignación moral. Su postura general parece la de una resistencia estoica. O sea, no son discursos políticos, son obreros que están explicando lo que sienten trabajando ahí y cómo se lo explican a los supervisores. No corresponden a la fórmula del manifiesto, pero Marx los escucha con atención y deja que nos hablen extensamente. Sus voces nos recuerdan las fortalezas humanas, su rechazo al engaño y la intimidación, su determinación de mirar las cosas de frente y decir la verdad. Nos impresiona también su inteligencia austera, la forma como instintivamente captan la tecnología compleja, los procesos industriales, la visión del trabajo, organizaciones de las cuales se mueven y viven. Seguimos y voy a apurarle un poquito porque ya creo que se me está... Bueno, quería también hacer referencia, por supuesto, a Lenin, pasando al siglo XX, porque Lenin nos proporciona, con base en el marxismo, los elementos fundamentales para entender el capitalismo en esa nueva etapa que es la de final del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
Hay que decir que Marx desde el Capital ya había previsto esta etapa de concentración del capital, no le tocó vivirla, digamos, mucho, pero ya desde el 83 que muere Marx ya se empieza ese proceso de paso del capitalismo de libre competencia a la concentración monopólica, pero esto es lo que desarrolla fundamentalmente Lenin en su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde habla de esa tendencia del capitalismo de pasar de la libre competencia a la concentración, ¿sí? La fusión del capital bancario con el industrial, en lo que se llama el capital financiero, y el gran poder que adquiere este capital hace un siglo, la exportación de capitales, la asociación de monopolios que se reparten en el mundo y la terminación del reparto del mundo entre las potencias capitalistas. Este libro lo publica en el 1916, que es un año también muy importante, seguimos, y que nos muestra, con esto entro a la última parte ya para terminar, la vigencia de este análisis. Lenin dice y llama a los obreros de Rusia y de todas partes a no participar en la guerra, en la Gran Guerra, porque dice la Gran Guerra es una guerra imperial, es una guerra por la repartición del mundo, ¿sí? No tiene nada de intereses nacionales, sino son los grandes peleando entre sí. Es decir, los poderes coloniales, Inglaterra y Francia, su poder es disputado por nuevos países que quieren irrumpir en ese reparto del mundo. Y de hecho, si uno mira, para ponerle también la vigencia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, precisamente en ese mismo año de 1916, en mayo de 1916, se reparten el Medio Oriente a partir del acuerdo de Sykes-Picot, más conocido como Acuerdo de Asia Menor. Ha pasado algo muy importante. El petróleo se conoce desde la época de los egipcios, pero su aplicación a la industria se vuelve muy importante en el siglo XX. Entonces, de las ruinas del Imperio Otomano, en las ruinas del Imperio Otomano y la caída de las águilas de los viejos imperios, construyen un nuevo mundo con países inventados, el mandato británico y el mandato francés, y para garantizar el control del petróleo en el mundo, ¿sí? Este acuerdo se da en medio de la Gran Guerra y se da un año antes del triunfo de la Revolución Bolchevique también. Bueno, pero antes se ha dado la repartición de África, ¿sí? La conferencia de Berlín en el 84 al 85, convocada por Francia y Alemania, ya estaba Bismarck al frente de Alemania, plantea la reorganización de la región, crear estados artificiales, aliados, establecer fronteras arbitrarias entre naciones y, bueno, disputarse toda esta zona. Esta es la zona precisamente, si uno mira el mapa, son los países de influencia del Islam, ¿sí? La gran mayoría de estos países tenían una postura moderada, representada por los sunitas, hasta el año 2003, que es cuando se produce la invasión de Estados Unidos a Irak, que hace que se exacerben todas las, digamos, contradicciones políticas, religiosas y todo lo demás, y se radicalice, digamos, el Estado Islámico tiene mucho que ver con eso. Señala también en 1917 la declaración Balfour propicia la creación del Estado de Israel en el territorio de Palestina, de lo cual se hizo realidad en 1948 para seguir consolidando los intereses estratégicos de las potencias occidentales. Seguimos. Bueno, esa es una parte de la actualidad, la actualidad que tiene el marxismo-leninismo para explicar el tema internacional. La otra tiene que ver con la visión de lo que está pasando en el mundo. Frente a la crisis económica global, los neoclásicos han insistido muchísimo en que la crisis se debe al excesivo gasto público y social, excesiva intervención del Estado, salarios y prestaciones muy altos, el alto poder de los sindicatos, la teoría de la manzana podrida, hay uno que otro banquero por ahí que gana más de la cuenta, entonces eso se puede salvar moderando esa situación. Y por eso la receta que formulan para la crisis es la receta neoliberal, que surge y se afianza en la reunión del G20 en Toronto en el 2010, más inversión extranjera, más privatizaciones, políticas de austeridad contra los trabajadores, completa liberalización financiera, la OMC, Organización Mundial del Comercio, los acuerdos TISA, que son los acuerdos de liberalización del sector financiero y de otros sectores, el acuerdo transpacífico y todo lo demás. Ya vamos llegando ya al final. Está la otra, frente a esta visión, hoy en día, digamos, no están en juego en el ámbito internacional
la visión marxista, no, la visión marxista la explicamos para mostrar cómo el tema es de contradicciones estructurales y todo lo demás, y cómo el marxismo plantea una alternativa real a este modelo. Pero lo que está en juego cuando se da una discusión de un país frente al Fondo Monetario Internacional es una visión que es de tipo más neo-keynesiano, en donde se pretende controlar los excesos de esas políticas, se reconocen defectos fundamentales de ese sistema capitalista y se pretende volver al Estado como generador de empleo, e incrementar el gasto público y el consumo y activar el sector productivo sobre la base de que el mercado no puede funcionar por sí solo. Bueno, y ya concluimos con esto. Creo que bien, después se lo muestro. Concluimos con esto. La visión del materialismo histórico, que es como el punto de partida, el método, pero también el análisis, la base del análisis del marxismo, parte de la historia y… La última, por favor. La que tenía. ¿Me vuelves a la anterior? No, la última. No, aquí la tengo. A partir de sus contradicciones, fundamental entender, en el marxismo es fundamental hacer el análisis histórico, social, político, internacional, a partir de procesos y relaciones, más que de hechos aislados y de generalizaciones. Esto es fundamental en la visión del materialismo histórico, y en ese sentido es un tema que sigue muy vigente. Sí, plenamente vigente. El capitalismo, dice Marx, no es un régimen absoluto, sino un régimen puramente histórico, transitorio, un sistema de producción que corresponde a una cierta época limitada del desarrollo de las condiciones materiales de la producción. Dirán ustedes, sí, varios siglos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no sea histórico y que no vaya a ser superado por otro régimen distinto. Lo mismo puede decirse del modelo neoliberal, que pese a la fuerza con que irrumpió y se instaló en el mundo entero, hay evidencias claras de su crisis. Pero lo más importante de todo esto es el poder transformador de la realidad. Esto no es para estudiarlo, explicarlo y listo. Como decía Marx, se trata de transformar la realidad. No es solamente explicarla, sino explicarla para transformarla. Y por último, algo que creo que es muy importante en la situación internacional, en la situación nacional, el marxismo es por completo ajeno al terrorismo y a todas las prácticas que pretenden suplantar la lucha de los pueblos. Bueno, muchas gracias. Está bien, Consuelo. Bueno, muchas gracias, Consuelo, por su presentación. Y ahora tenemos el comentario que va a hacer el doctor Silva Colmenares. Bueno, muchas gracias. De verdad muy ilustrativa la conferencia de la profesora Consuelo Ahumada, miembro muy distinguido de nuestra academia. Creo que nos ha dado un buen paisaje del pensamiento marxista complementado con Lenin. En realidad yo no tendría muchos comentarios sobre la intervención de la profesora Consuelo, solo haría dos observaciones muy formales. Una, coincido completamente con ella, que en lo que se llamó el mundo socialista nada tenía que ver con el pensamiento marxista, era otra cosa completamente distinta, ni siquiera la ley del valor, siendo sociedades mercantiles, le prestaban ninguna atención. Y lo otro que diría yo que es que cuando hablamos de la ley del valor, que es uno de los grandes aportes y de las grandes discusiones en el marxismo, a mí me parece que decir que el valor de una mercancía depende del tiempo de trabajo social necesario, quizá incorpora un elemento nuevo que es el tiempo, que no es importante hoy en día. Es el valor del trabajo social necesario. Y esa es la dificultad. Definir cuál es el valor del trabajo. En el foro que hicimos aquí en la academia sobre el libro de Piketty,
yo me dediqué a plantear solo una hipótesis que tiene como, el desarrollo de esa hipótesis en el libro que publicamos aquí, desafortunadamente tiene como 200 páginas, y es la divergencia creciente entre el valor del trabajo y el precio del trabajo. Y es una discusión que todavía no la podemos solucionar porque no tenemos los medios para hacerlo, pero que hay que clarificarla, porque es uno de los grandes aportes del marxismo, precisamente. Yo prefiero más bien hacer un par de adiciones a la intervención de Consuelo, diciendo que y ahí es donde está, en mi opinión, la vigencia del marxismo hoy en día, o es uno de los elementos que hay que tener en cuenta para la vigencia del marxismo, es en la comprensión del capitalismo contemporáneo. El capitalismo contemporáneo, es decir, el que se desarrolla a partir del siglo XX, es por antonomasia el capitalismo de los monopolios. No hay sociedad hoy en día donde no esté dominada por monopolios. Pero no monopolios absolutos, sino monopolios que se disfrazan de diversa manera y que ya los habían planteado muy claramente Marx, no solo en El Capital, sino en una obra anterior, que es la obra sobre la miseria de la filosofía, es decir, su polémica con Proudhon. Voy a recordar lo que dice en esa obra Marx. Dice, en la vida práctica no solamente se encuentran la competencia, el monopolio y su antagonismo, sino también su síntesis, que no es una fórmula, sino un movimiento. La dialéctica que planteaba la profesora Consuelo. Los monopolios surgen de la competencia, los competidores se hacen monopolizadores. La síntesis es tal que el monopolio solo puede mantenerse pasando continuamente por la lucha de la competencia. Dicho antes de escribir El Capital. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Los monopolios simulando competencia, porque la necesitan. Pero la necesitan manejada por ellos, con posición dominante de mercado. Voy a poner dos productos, un producto muy popular en la historia, en la sociedad universal y en Colombia, la cerveza. En Colombia la cerveza la produce una empresa Bavaria que maneja el 98% del mercado. Pero ¿cuántas marcas tiene para autocompetirse? A nivel mundial, SABMiller y AB InBev, que se acaban de fusionar, tienen fábricas en 170 países y 140 marcas diferentes de cerveza. Heineken tiene fábricas en 160 países y 130 marcas diferentes de cerveza para autocompetirse. Es decir, eso ya lo planteaba Marx. El monopolio no es una deformación del capitalismo, no es algo que niega el mercado, no, sale del mercado. Es producto de la competencia, es producto del mercado, por consiguiente es algo consustancial al capitalismo, no es una deformación del capitalismo, es algo consustancial al capitalismo, por eso el capitalismo necesita transformarse, porque tiene esa deformación congénita. Pero miren ustedes que incluso en La riqueza de las naciones, Adam Smith ya lo había dicho, el monopolio a sí mismo es el peor enemigo de una buena administración que nunca puede establecerse de forma generalizada si no es a consecuencia de esa competencia libre y universal que fuerza a cada uno a recurrir a ella en su propio interés. Esa idea de Smith la va a desarrollar casi 100 años después Marx. El monopolio surge de la competencia. Smith la insinúa apenas. Pero incluso mire este otro párrafo de la riqueza de las naciones. Es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios. El cártel de los pañales, el cártel de los cuadernos es eso, del papel higiénico es eso, una conspiración, ¿no? El arroz,
La Superintendencia de Industria y Comercio no tiene funcionarios suficientes para investigar este tipo de cosas, ¿no? Y dicho por Adam Smith hace más de 150 años. Es decir, la riqueza de las naciones sale en 1776. ¿No? Incluso Samuelson, en su famoso libro de Economía Moderna, escrito en 1948, lo reconoce y dice, la realidad es que muchas de las alabanzas dedicadas al sistema de competencia están fuera de lugar, porque como hemos dicho antes, el nuestro es un sistema mixto de competencia y monopolio. Un cínico podría decir de la libre competencia lo que Bernard Shaw dijo en cierta ocasión del cristianismo, que su único defecto consiste en que nunca ha sido puesto en práctica. Jamás ha existido un siglo de oro de la competencia y hoy la competencia no es perfecta. Un autor muy conocido del campo de la administración, José Carlos Jarillo, un español, dice lo mismo. Dice, no hay mercado de competencia perfecta porque lo que funciona en el capitalismo es la competencia imperfecta. Esa es la norma de funcionamiento del capitalismo y eso es lo que en teoría administrativa llaman desarrollar una ventaja competitiva. Tener una ventaja competitiva es tener una posición dominante de mercado, que eso es un monopolio, ¿cierto? Eso lo dice muy claramente y lo dice con esas palabras en su libro. Una empresa que no pueda tener una ventaja competitiva, una posición dominante de mercado, no puede tener grandes ganancias, ¿cierto? En un libro, un texto de administración. Y mire, por ejemplo, cómo ya retrataba Marx a la oligarquía financiera. Dice, hay una nueva aristocracia financiera, una nueva clase de parásitos en forma de proyectistas, fundadores de empresas y directores puramente nominales, todo un sistema de especulación y de fraude con respecto a las fundaciones de sociedades y la emisión y el tráfico de acciones. Eso es lo que usted ve, lo que usted vio en la crisis de los Estados Unidos en el 2008, es lo que vio en las operaciones de Interbolsa en Colombia, es lo que ve uno todos los días de lado y lado. Y viene luego Lenin, que lo menciona muy bien Consuelo, ¿no? Que dice Lenin, refiriéndose a Marx, que Marx había demostrado con un análisis teórico e histórico del capitalismo, que eso es lo que falta en muchos textos de economía, la historia, ¿cierto? Que la libre competencia engendra la concentración de la producción y que dicha concentración en un cierto grado de su desarrollo conduce al monopolio. Es decir, la concentración de la producción es inevitable por el desarrollo tecnológico. Una empresa cada vez va a producir más de un bien y eso es lo que lleva a que pueda tener una posición dominante, es decir, a determinar las condiciones del mercado de manera ineluctable. No porque lo busque, sino porque así es el capitalismo. Y ahí es cuando pues, Lenin descubre la ley de desarrollo del capitalismo monopolista en el siglo XX. Y mire, un autor muy conocido también de la economía, que no se le puede acusar de marxista, que es John Kenneth Galbraith, dice, la exigencia más obvia de la planificación eficaz es la gran dimensión. Como hemos visto, ella permite a la empresa aceptar la incertidumbre del mercado que no puede eliminarse, eliminar los mercados en los que no existiera si dependiera de ellos. Es decir, hay la posibilidad de que elimine el mercado. La gran dimensión es casi indispensable para participar en la parte de la economía caracterizada por la tecnología moderna. Es decir, que todo lleva a que la sociedad moderna, el capitalismo moderno, sea el que conocemos. Y por aquí más adelante, Marx hace una distinción que me parece que es muy importante, que está en el fondo del libro de Piketty, pero que Piketty no lo plantea de esa manera.
y es la diferencia que hay que hacer entre la concentración de la producción y la centralización del capital. ¿Cierto? Que son dos fenómenos diferentes, pero pueden ser complementarios en sí. ¿Cierto? La concentración de la producción es la reproducción ampliada, sencillamente en una empresa, está determinada por la técnica. Pero la centralización digamos, la concentración de la producción expresa fundamentalmente la relación entre trabajadores y capitalistas. En cambio, la centralización del capital fundamentalmente expresa relaciones entre capitalistas. ¿Es la desaparición de unos capitalistas en beneficio de otros o es la conversión de capitalistas individuales en capitalistas colectivos? Les voy a poner un caso. Cuando en 1920 nace la Compañía Nacional de Chocolates de Colombia, nace de la fusión de 10 empresas productoras de chocolate, todas diferentes en Colombia. Se fusionan en una sola y nace Nacional de Chocolates, por eso se llama Nacional de Chocolates. Entre 1925 y 1945 la Nacional de Chocolates absorbe 11 empresas más. Y ese mismo proceso lo hizo Bavaria, ese mismo proceso lo hicieron muchas empresas en Colombia, lo hemos demostrado en varios trabajos nuestros, ¿no? Es decir, capitalismos tan incipientes como el nuestro en ese momento ya manejaban mecanismos de ese tipo como la fusión. Y vean lo que decía Marx. La concurrencia actúa vertiginosamente en razón directa al número y en razón inversa al volumen de los capitales que rivalizan entre sí. Y termina siempre con la derrota de los muchos capitalistas pequeños cuyos capitales son engullidos por el vencedor o desaparecen. Y más adelante enfatiza, dentro de una determinada rama industrial, la centralización, no la concentración, la centralización, alcanzaría su límite máximo cuando todos los capitales invertidos en ella se aglutinasen en manos de un solo capitalista. ¿Qué encontraron los capitalistas? Que que era el camino lógico, no les servía. Entonces simulan la competencia teniendo diversas empresas. El Grupo Aval tiene 4 bancos en Colombia, que son un solo banco, porque incluso usted en cualquiera de ellos puede hacer operaciones del otro banco, pero tiene 4 bancos distintos. Entonces no le pueden decir que tiene el 27% del mercado bancario del país. Y si le sumamos a Bancolombia, que es del otro gran grupo colombiano, sudamericano, entre los dos tienen más del 50% del mercado bancario en Colombia. La Constitución nuestra prohíbe, el artículo 333 prohíbe la posición dominante de mercado. La tienen, pero claro, la saben disfrazar muy bien porque tienen divididas las empresas. Lo mismo Bavaria. Bavaria tiene muchas empresas, tiene Servunión, tiene no sé qué, entonces no le pueden decir que tiene posición dominante de mercado porque ninguna de sus empresas tiene más del 25%, pero todas juntas tienen el 98% del mercado de la cerveza en Colombia, ¿no es cierto? Por aquí hay otra que me interesaría señalar. Así que es el mecanismo, cómo funciona eso, que también lo señala Marx en El Capital. Él habla de lo que hoy en día llamaríamos la formación de los monopolios. Indicó que así la centralización se haga por la vía de la violencia en forma de anexión, lo que acontece cuando ciertos capitales se convierten en centros tan absorbentes de gravitación para otros que rompen su cohesión individual, asimilándose luego sus trozos sueltos, o mediante la fusión de una multitud de capitales ya formados o en curso de formación, siguiendo la senda lisa y llana de la creación de sociedades anónimas, el efecto siempre será el mismo. Es decir, lo tenemos en el caso colombiano muy bien demostrado. Y hoy que estamos avanzando ya hacia las empresas mundiales. ¿No? Empresas que manejan esto del mundo. Mencionaba el caso de SanMiller, AB InBev, el caso de Heineken. Entre las dos manejan el 70% del mercado mundial de las gaseosas. Acaba de haber una fusión entre Dow Chemical y DuPont, ¿cierto?
entre las dos manejan el 60% del mercado mundial de fungicidas y de semillas mejoradas. Del mercado mundial, no del mercado de un solo país. ¿Cierto? Es decir, que en realidad Marx está vivito, entendiéndolo, coleando, para entender el mundo de hoy en día. Es falso eso que dicen algunos, no, es que Marx ya no tiene ninguna vigencia. Mentira, lo que pasa es que quieren ocultar el sol con un dedo. ¿Cierto? No, al contrario, lo que tenemos es que volver a estudiar a Marx con detenimiento, ¿cierto? Todos los que lo han trabajado más también, volverlos a mirar, volverlos a investigar y entender que el capitalismo se está cavando su propia tumba. ¿Cierto? No podemos llegar a una sociedad donde haya un solo productor de cerveza en el mundo, que es a lo que estamos caminando. ¿Cierto? Entonces yo diría que no hay que seguir estudiando a Marx y volver a muchos de sus textos para poder entender mejor la sociedad moderna. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Julio por el muy importante comentario que ha hecho, y entonces podemos dar la palabra a ustedes. Yo no sé si Rubén tenga alguna pregunta. Por favor. Bueno, muchas gracias. Yo parto por dar mi nombre, Alberto Moreno Quiñones. Todavía no estoy satisfecho del desarrollo del tema porque me vine con otra expectativa. O sea, pues yo agradezco todas las intervenciones porque son doctas, ¿no? Y eso fue lo que uno estudió, por lo tanto es un repaso muy interesante. Pero creo que el tema era la violencia del marxismo en el siglo XXI, creo. La vigencia. ¿La vigencia? La vigencia. La vigencia. Bueno, entonces sí fue una equivocación de lectura. Pero yo vine con la expectativa de encontrar sobre lo otro, entonces pensé que se centraba un poco más en los fenómenos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy amable. ¿Hay alguna otra pregunta? Que sea una pregunta, por favor. Una pregunta. ¿Su nombre? Ya, perfecto. Está ya en el capitalismo, es decir, la competencia genera el imperialismo, y como es que decía, la superación es por la síntesis, es el movimiento, ¿no? O sea, el imperialismo no es una etapa, no sería entonces, no se podría hablar de desarrollo, esas etapas o esas cosas, sino que simultáneamente la tendencia del capitalismo es y no solamente como futuro, sino que presentemente el capitalismo siempre será la tentación del monopolio. Entonces se tendría que superar las visiones desarrollistas y etapistas de la economía del marxismo. Esa es una pregunta. Y otra sería plantear que entonces, si el mundo sigue la tendencia que ya Marx miraba de esa la destrucción creadora, se ha llegado a una etapa de destrucción total con la vaina ola del ambiente que está siendo arrasado. La política del marxismo, la economía política del marxismo, ¿cuál sería la salida? O cuáles son los intentos, porque entiendo que estamos como en reconstrucción, porque ya el socialismo como fue, no era, dicen ustedes que no era. Entonces, ¿cuál sería la salida política? O sea, la política del marxismo, viendo la economía como funciona, que era como él pensaba. Bien, muchas gracias. Una tercera cosa sería sobre el comercio internacional, el desarrollo, el intercambio desigual para Consuelo. Bien. ¿Hay otra pregunta?
por favor, allá, el joven. Buenas noches, mi nombre es Efraín Ramírez, soy estudiante de Economía en la Universidad Nacional de Colombia. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que los desarrollos teóricos de Marx fueron desarrollados hace más de 100 años, en el siglo XIX, y que además pueden existir pues vacíos teóricos en la teoría marxista, ¿qué aportes de autores del siglo XXI, pues ya hemos nombrado de Lenin y otros, permiten mantener vigente el pensamiento marxista para entender los problemas actuales del capitalismo moderno? Bien, muchas gracias. Por favor. Mi nombre es Juan Pablo Rubiano, estudiante de Economía. Yo quiero preguntar, digamos, ¿cómo se podría dar la dictadura del proletariado cuando el proletariado en el siglo XXI es tan diverso? Cuando existe incluso conflicto entre, por ejemplo, el obrero raso y el ingeniero civil o el ingeniero en general. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a dar respuesta y después hacemos otra vuelta para cerrar. Por favor, Consuelo. Bueno, en el análisis de Marx, que se centra en el capitalismo, no en el socialismo, sino en el capitalismo, el énfasis se pone en mostrar las condiciones, las leyes inherentes al mismo modelo capitalista que llevan a su crisis. ¿Sí? Yo señalaba el tema de la caída, la tendencia creciente de la tasa de ganancia por la caída de la tasa de ganancia y todo lo demás, ¿sí? La contradicción permanente que se da entre apropiación privada y producción social, ¿sí? Todos producen para que cada vez menos número de personas concentren la riqueza, ¿sí? Todos estos elementos, dice Marx, generan las condiciones para que, digamos, el proletariado es inherente a ese sistema de producción capitalista y va a ser el causante de su destrucción. El mismo sistema tiene unas contradicciones enormes y hay que partir, por supuesto, de que eso no se va a dar solo, sino hay que organizar a los trabajadores y luchar por una sociedad distinta, que es la sociedad, el socialismo. El socialismo no demostró su fracaso. Es decir, lo que fracasó fue, digamos, fueron experimentos importantes de décadas que tuvieron muchos problemas, han sido evaluados desde distintas perspectivas, es decir, después de la muerte de Stalin, se restaura estos sectores expansionistas en la Unión Soviética y buscan la carrera armamentista y descuidan la producción nacional, ¿sí? Es decir, hay un cambio de política claro. El tema no es que el estatismo no funcione como dicen los críticos desde el neoliberalismo, ¿sí? En China pasó algo similar después de la muerte de Mao, ¿no? Se restaura una burguesía y todo lo demás. Entonces se concluye muy rápidamente, no, el socialismo no funciona. ¿Cuánto lleva el capitalismo? ¿Cuántos siglos lleva el capitalismo? ¿Sí? Quedaron las bases para construir una sociedad mejor. ¿Cuándo? Pues eso es difícil de prever cuándo va a ser. Se dio en países que no son del centro del desarrollo capitalista, ni la Unión Soviética, perdón, ni Rusia en ese momento, ni China lo era, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no, digamos que el socialismo no sea una opción como tal. ¿Cuándo con esta arremetida neoliberal? No lo podemos decir, pero ahí sigue. El tema de la contradicción fuerte con el medio ambiente, que por supuesto en la época de Marx no era una cuestión tan evidente. Hoy en día, pues hasta el Papa ha salido a decir, bueno, vamos a destruir la casa en la cual vivimos, en su encíclica, ¿sí? Y eso es producto de la producción capital, del modo de producción capitalista, la forma como se explota la naturaleza
y todo lo demás. La pregunta sobre los aportes al marxismo. Pienso que el tema no es tomar a Marx y tratar de aplicar exactamente lo que él dijo. Lo más importante en él, de su aporte, es el análisis que hace y la forma como analiza la sociedad capitalista. Es decir, el método de análisis es fundamental, ¿sí? Su visión de esas contradicciones y esas leyes inherentes al capitalismo, ¿sí? Ahora, obviamente la sociedad del siglo XXI es distinta a la del siglo XIX, pero eso no quiere decir, digamos, cuando uno mira todo de manera mecanicista, dice, no, pero ¿qué va a ser lo mismo? Claro, es que no estamos diciendo que sea lo mismo. En la época de Marx no había teléfono, ¿sí? En la época de Marx no había computadores, le tocaba escribir una máquina ahí primitiva y todo lo demás, pero eso, digamos, tiene que ver un poco con digamos, la proyección de que la técnica y el desarrollo tecnológico es lo que nos ha llevado como a otra esfera, ¿no? Dejando de lado que este mundo es cada vez más desigual y cada vez hay más gente que se muere de hambre o muere de desnutrición o de enfermedades que se podrían curar hace mucho rato en el mundo, ¿no? Que la riqueza está cada vez más concentrada. Pero si nos fijamos solamente en el desarrollo de las comunicaciones y la tecnología, dejamos de lado lo más importante, que es la visión crítica de esa globalización neoliberal. ¿Qué más era? ¿Le dejo algo a Julio entonces? Sí, exacto. Entonces, Julio. Un poco complementando lo que decía Consuelo, el capitalismo se ve obligado a utilizar como técnica los desarrollos científicos y los incorpora al proceso de producción, haciendo cada vez más social el proceso de producción. Es decir, ya un trabajador no puede decir, como lo decía en el siglo XIX, mire, este producto lo hice yo, ¿no? Lo hace un colectivo de trabajadores, ¿cierto? Por todo el proceso, lo que hemos cambiado los procesos de producción. Pero a medida que socializamos, y ahí es muy clara Consuelo, a medida que socializamos el proceso de producción, individualizamos el proceso de apropiación del excedente. Si cada vez el excedente generado por el trabajo queda en menos manos. ¿Hasta cuándo va a continuar esa situación? Nadie lo sabe, pero no puede continuar indefinidamente. No podemos seguir en esa condición de que cada vez socializamos más el proceso de producción hasta en cosas elementales como enseñar. En enseñar hemos socializado mucho el proceso de producción, pero cada vez individualizamos más quienes se quedan con la riqueza creada, que es la gran discusión hoy en día y es lo que plantea Piketty en su libro, cómo se está distribuyendo la riqueza hoy en día. Entonces, yo diría que, y Consuelo fue muy clara eso, uno no puede decir cuándo se va a transformar el capitalismo, ¿no? Porque eso no es un proceso de adivinar el futuro, sino es un proceso de tener claridad que ese sistema no puede seguir y que todos tenemos que trabajar para que ese sistema cambie a lo mejor posible, ¿no? Cambie por vías, digamos, legales, por vías del diálogo, por vías de la discusión, hacia un avance en la socialización de la apropiación del excedente generado por la sociedad. Tenemos que inventarnos la forma de hacer eso. No lo pudimos inventar en el siglo XX y como dice, nosotros hicimos varios experimentos, no pudimos lograr ese proceso, pero seguramente en el siglo XXI vamos a hacer nuevos experimentos, vamos a buscar ese tipo de cosas. Yo creo que hay más claridad, hay más conocimiento en la sociedad humana sobre el desarrollo de la sociedad que el conocimiento que existía en el siglo XIX. Y no, yo coincido con Homero, es decir, uno en realidad no debe hablar de etapas de desarrollo, no debe hablar del desarrollo en términos generales,
¿Sí? ¿Cómo se desarrolla en la sociedad? Las sociedades se vienen desarrollando desde hace miles de años y vienen transformándose y cambiando sin destruirse. En el siglo XX aumentamos en 4 veces la población del mundo y no nos destruimos. Y cambiamos muchas de las formas de apropiar y de hacer las cosas. Consuelo decía, en la época de Marx no existía el teléfono, no existía el avión, no existían las comunicaciones. Bueno, fuimos desarrollando todo eso y hoy en día las utilizamos para bien nuestro y las hemos hecho los mismos seres humanos. No nos las han traído extraterrestres. Somos los mismos seres humanos los que hemos desarrollado la ciencia y la utilizamos nosotros. Pero el resultado final, que también es humano, no es el más adecuado para la inmensa mayoría de la población. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y un poco a lo que decía también el compañero, en esto de la sociedad moderna, que es lo que uno está viendo, que es una contradicción interna del capitalismo y que lo lleva precisamente a su destrucción. Cada mes vamos a ver más cartelización de empresas. Es decir, empresas que en todo el mundo se ponen de acuerdo para repartirse mercados, para ponerse de acuerdo en precios, en todo ese tipo de cosas. También hasta dónde puede llegar eso, no lo sabemos. ¿Hasta dónde va a llegar la centralización del capital? A que en cada rama, como lo preveía Marx, lleguemos a tener solo un solo productor por este proceso de fusiones y adquisiciones que está ocurriendo en el mundo. No lo sabemos. Sabemos que eso no es lo mejor para el capitalismo, pero los capitalistas lo están impulsando, porque cada uno piensa en sí mismo. Quiero tener la empresa más grande, quiero controlar todo el mercado de cervezas en el mundo, quiero controlar todo el mercado de esto. Pero eso se vuelve como un boomerang sobre los mismos capitalistas. Nosotros, la gente del mundo universitario, del mundo académico, somos los que tenemos que estar ayudando a visorar cómo podrán ser esos cambios. Cómo es que vamos a aprovechar todo eso que está ocurriendo para transformar la sociedad y llegar a una sociedad mejor en el futuro. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias por su asistencia hoy. Entonces queríamos informarle que el lunes 5 tenemos una conferencia que va a realizar Beethoven Herrera, que se llama Cultura y Poder en el Desarrollo Económico y Social de Indochina. Es el resultado de un viaje de investigación que él hizo en diferentes países. El miércoles 7 tenemos también por qué leer el Capital, en la que van a participar Julián Sabogal y el profesor de la Universidad Nacional Álvaro Serpa. El jueves 8 tenemos la presentación del libro Gastos de la Guerra en Colombia, 1964-2016, que va a ser presentado por Diego Otero. Y el martes 13 tenemos dentro del ciclo de tertulias una que se denomina regulación de los servicios públicos, en la que los conferencistas van a ser Luis Ignacio Betancourt y José Antonio Molina. El martes 13. Entonces están invitados a esa, que hace parte de un ciclo de regulación, donde en el fondo tuvimos una discusión parecida a la de hoy, porque hubo una presentación de un profesor del IEPRI que mencionaba que uno de los problemas hoy de la economía mundial era la aplicación de la teoría neoclásica. Entonces focalizaba siempre
el problema de la teoría neoclásica, como otros han focalizado el problema en la teoría de Marx. Entonces el problema no es, digamos, el pensamiento económico o la creación de la teoría misma, sino cómo se ha aplicado por el poder político. De un lado, en el modelo socialista, y del otro lado, en las políticas neoliberales. Hay una cierta simetría que siempre lleva, digamos, a culpabilizar la teoría. Entonces yo creo que ese es un punto que a mí me parece fundamental verlo en forma muy amplia. Y la otra cosa, antes de cerrar, para complementar lo que decía, lo que se dijo anteriormente, es que, digamos, el problema en el fondo no son las teorías, pero que hay temas vivos en los cuales uno puede utilizar un enfoque. Quiero mencionar, por ejemplo, el grave problema de la migración internacional que hay hoy. Pues hay que analizarlo como unos ejércitos de reserva en el mundo que no tienen salida y no tienen ningún ingreso y que están tratando de irse a otros estados utilizando los medios que hemos mencionado. Entonces, ese es un problema clave, o aún el caso, digamos, de China. China se desarrolló, en cierta forma, porque era un ejército de reserva que estaba, digamos, latente y que pudo desarrollar una capacidad industrial con salarios muy bajos. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta qué marco teórico utiliza uno para analizar un determinado problema. Yo personalmente no utilizaría Marx para tomar una decisión en el Banco Central, una decisión de política, digamos, monetaria, pero sí utilizaría la concepción de Marx, por ejemplo, para los temas que yo les he mencionado. Y la otra cosa que ha cambiado fundamentalmente, me parece, es, digamos, para Marx y para esa época, lo importante era la lucha de clases, como se ha mencionado. Pero hoy hay instrumentos de regulación diferentes. Por ejemplo, ha salido un libro muy importante en Francia que valía la pena, que explica el caso colombiano, que se llama el multiculturalismo como religión política. Entonces la teoría es que el multiculturalismo reemplazó la lucha de clases, no solamente en países en desarrollo, sino en muchos países europeos. Y de ahí ha surgido una grave crisis de reequilibrio del poder. O lo que ha planteado Piketty. Piketty dice, no, el problema no es la lucha de clase, sino es la lucha de centiles, de que hay unas personas que han llegado a controlar el patrimonio, alto porcentaje del patrimonio mundial, y que entonces no permite un desarrollo más equilibrado y más libre y más, digamos, igualitario. Entonces yo quería mencionar esos puntos porque me parece que hay que tener una gran apertura mental para entender lo que se ha presentado hoy y entender también lo del modelo, lo de las teorías económicas convencionales.
Bueno, muchas gracias. ¿Ah?